Frankenstein no es el monstruo, es el creador. Durante 2 siglos el mundo ha preferido llamar Frankenstein a la criatura, como si confundir al creador con su creación fuera un simple accidente cultural. Tal vez no lo sea. En esta historia, la real, hay un encierro bajo tormentas, un verano que no fue verano, y una joven de 18 años que escribió algo que todavía nos incomoda. Y lo más inquietante, cuanto más intentas entender el origen de Frankenstein, más te das cuenta de que el monstruo quizá no es quien crees. Y sí, en esta trama también aparece Don Quijote de la Mancha. ¿Será que Frankenstein leyó este clásico de la literatura? Quédate y te lo explico. Estamos en 1816, cerca del lago de Ginebra, en Villa Diodati. En una casa a orillas del lago se reúnen varios jóvenes brillantes. Lord Byron, una celebridad literaria europea. Percy Shelley, poeta radical, admirado por su dicción y su inteligencia. Mary Shelley, su pareja, con apenas 18 años, quien llegará a ser una de las protagonistas principales de esta historia, y algunos acompañantes más. El contexto importa. 1816 se recuerda como el año sin verano. El motivo, la enorme erupción del Monte Tambora, 1815, que enfrió el clima y oscureció los cielos. Y en esa atmósfera, literalmente fría y moralmente extraña, el grupo pasa días encerrado por el mal tiempo. Mary Shelley lo describe como un verano húmedo poco agradable, con lluvia que los confinaba. Entonces, Byron propone el reto. Cada quien escribirá una historia de terror. De este encierro no salieron solo anécdotas, salieron mitos, y uno de ellos fue Frankenstein. Pero lo que casi nadie cuenta es que detrás del reto había otra obsesión. La ciencia de la época estaba intentando tocar algo que no le pertenecía. Antes de seguir, es necesaria una aclaración. Frankenstein no es una historia de un monstruo que se escapa. Es una historia de un creador que se escapa de su creación. Victor Frankenstein, joven obsesionado con vencer la muerte, logra crear un ser vivo y al verlo, lo abandona. La criatura no tiene nombre. En la novela no se lo dan. Es la criatura, el ser, el demonio, el monstruo. Y el centro de la historia no es la chispa de la creación, es la consecuencia moral. Crear vida puede ser un acto de poder. Hacerse responsable de ella es un acto de humanidad. Y aquí empieza la pregunta que no deja dormir al leer la novela. ¿Qué convierte a alguien en monstruo? ¿El cuerpo o el trato que recibe? Ahora sí, la ciencia. En tiempos de Mary Shelley existía una fascinación por la electricidad aplicada a los cuerpos recién muertos, el galvanismo. No era resucitar al estilo Hollywood, era algo más inquietante, provocar movimientos, contracciones, señales de vida en músculos que ya no deberían responder. El caso más famoso, Giovanni Aldini, que en 1803 realizó demostraciones con electricidad en el cadáver de George Foster tras su ejecución. La idea, equivocada pero poderosa, era explorar si la electricidad tenía relación con la fuerza vital. Y a eso sumémosle un trasfondo oscuro. En el Londres de la época había un mercado real de cadáveres para anatomía, con profanaciones y resurreccionistas. No es fantasía, era parte del problema social de la medicina del siglo XIX. Pero aquí viene el dato que desmonta una imagen muy instalada. En la novela,
Mary Shelley no describe una máquina con rayos, ni un procedimiento eléctrico explícito. La ciencia está sugerida, envuelta en secreto, más cerca de la insinuación que del manual técnico. O sea, el rayo espectacular vino después. El cine solo le puso luces a algo que ya daba miedo. Para entender por qué esta historia duele, hay que mirar la vida de Mary. Su madre murió pocos días después de dar a luz a Mary. Mary creció con la sombra de una idea insoportable. Mi vida empezó con una muerte. Y en 1815, Mary pierde a su primera hija a los pocos días de nacida. Poco después, registra un sueño, que la bebé volvía a la vida, solo porque estaba fría y la frotaba junto al fuego. No es un dato decorativo, es el corazón emocional del libro, porque Frankenstein es, entre otras cosas, una fantasía desesperada. ¿Y si lo que perdimos pudiera volver? Otro salto temporal, ahora a 1822. Percy Shelley muere ahogado en Italia. Tras la cremación, se cuenta, y hay fuentes serias que lo registran, que su corazón no se consumió por completo y fue recuperado. Mary Shelley lo conservó. La ciencia quería vencer la muerte con experimentos. Mary con la memoria. Ahora sí, Don Quijote. El escritor y filólogo Santiago Posteguillo propone en La noche en que Frankenstein leyó el Quijote una lectura intertextual, provocadora, que Cervantes pudo haber sido parte del ADN de Frankenstein. ¿Qué hay de sólido en esto? Mary anota el 7 de octubre de 1816 en su diario que Percy leía Don Quijote en voz alta por la noche, y hay más entradas de este tipo en esas fechas. Ahora, la parte fascinante. Don Quijote usa narradores múltiples e historias dentro de historias. Frankenstein también, Walton, Víctor, la criatura, relatos intercalados. Y el caso de Safi ha sido comparado con relatos cervantinos, como el del cautivo, por estudios académicos sobre los intereses cervantinos de Mary Shelley. A veces, un libro no te da una idea, te da una forma de contarla. Y si esto te parece extraño, espera a ver cómo esta historia del siglo XIX termina hablándonos de inteligencia artificial. Mary subtitula su obra El moderno Prometeo. Prometeo es el titán de la mitología griega que roba el fuego a los dioses y lo entrega a los humanos. Víctor roba el secreto de la vida y lo entrega a su propio orgullo. Y aquí viene la pregunta que no envejece. ¿Debemos hacer todo lo que podemos hacer solo porque podemos? La novela no te responde. Tampoco es claro quién es el verdadero monstruo. Víctor no es el villano simple. La criatura tampoco nace mala. La sociedad la juzga por su apariencia y la rechaza antes de escucharla. Y entonces la pregunta, ¿la criatura se volvió monstruo o la volvimos monstruo? Porque el abandono no es un acto individual, es una cultura. Aquí va el puente al presente. Cuando hoy hablamos de inteligencia artificial, solemos discutir capacidad, pero Frankenstein discute responsabilidad. Estas son preguntas que Shelley deja flotando y que hoy están vivas. Si creas una conciencia biológica o artificial, tienes derecho a apagarla si te incomoda. Si tu creación actúa de forma autónoma, ¿quién paga el costo? ¿El creador? ¿La sociedad? ¿La creación misma? ¿Qué pasa cuando creas algo sin plan para su integración, sin comunidad, sin educación, sin cuidado?
Y si lo peligroso no es que piense, sino que aprenda de nosotros, lo preocupante no es que una creación se vuelva casi humana, sino que lo haga a nuestra manera. Y por eso Frankenstein se adapta una y otra vez. Cada época necesita su propia versión del miedo. En la versión de Guillermo del Toro, por ejemplo, la intención declarada ha sido alejarse del monstruo como bruto y acercarlo a una criatura sensible que desea afecto y conocimiento. Del Toro ha dicho que busca belleza y que su enfoque es más humano que de horror. Del Toro ha señalado que no escribió su guión pensando específicamente en inteligencia artificial. Su enfoque era el corazón humano, la crueldad, la soledad, el daño emocional. Pero aquí está lo delicioso y perturbador del siglo XXI. Del Toro incluso ha comparado la arrogancia de Víctor con actitudes contemporáneas de ciertos líderes tecnológicos. Ese impulso de crear primero y pensar después. Frankenstein empezó como un reto literario en un año sin verano y terminó como una advertencia que seguimos fingiendo que no entendemos, porque el monstruo no es un cuerpo cocido. El monstruo es la idea de crear algo y luego preguntarnos, demasiado tarde, si deberíamos haberlo hecho. Tal vez porque Frankenstein nunca fue solo una historia de terror. Tal vez porque en el fondo seguimos sin saber qué hacer con aquello que somos capaces de crear. Y quizá ese es el verdadero origen del monstruo.